ha dado la vida por apoyar a quizás los más vulnerables durante esta pandemia. Entonces, quería proponerles que simbólicamente pudiéramos silenciar nuestro micrófono durante un minuto en honor a Claudio Leiva, pero también a muchos otros que en esto no han tenido ninguna medida en términos de la generosidad de aportar, en particular para los más vulnerables. Muchas gracias y gracias a través tuyo, Pablo, al llegar a toda la gente que está no solo en hogar, sino que en general en organizaciones solidarias. Y vamos a partir justamente dándote la palabra a ti hoy día. Había un tema que tú nos querías plantear que tiene que ver justamente con cómo se enfrenta una muerte digna en la situación de pandemia. Y después yo quería también proponerles en algún minuto de la sesión que pudiéramos compartir planteamientos. Nosotros el día de mañana tenemos una sesión conjunta de la Comisión de Salud del Senado chileno con el Senado argentino. Van a participar ambos ministros y lo que queremos ahí es más bien generar un espacio para compartir no solo el trabajo legislativo que hemos hecho desde ambos parlamentos a propósito de la pandemia, sino sobre todo líneas de cooperación y de colaboración. Yo conversé con varios de los que están acá, los que están sobre todo en el Consejo Asesor del tema, y han tenido experiencia, trabajo conjunto, entonces más que la polémica de que ha hecho un país u otro, lo que nos interesa es ser una herramienta que ayude, ¿no es cierto?, a desafíos donde sí podamos hacer fuerza incluso regionalmente en la medida en que tengamos acuerdo. Entonces, que en algún minuto podamos también conversar de eso, además de ponernos al día en lo que ha sido esta semana. Así que le vamos a dejar la palabra a Pablo, alegrándonos de que nos está acompañando hoy día. Muchas gracias, senadora. Quiero agradecer las demostraciones de cariño y solidaridad que la mayoría de ustedes nos envió la semana pasada. La verdad es que lo único que hace esto es reflejar también el trabajo de la primera línea social. Hemos estado aplaudiendo y celebrando de manera tremendamente justificada el esfuerzo y el trabajo de la primera línea en salud y la cantidad de miles de trabajadores y trabajadoras en distintas instituciones de la sociedad civil que trabajan con personas en situación de calle, en hospederías, en albergue, en casas de acogida, en residencias de adulto mayor. También están enfrentando una situación muy dura, muy difícil, y como usted lo planteaba, Claudio es el tercer compañero de trabajo que se nos va, que se contagia directamente en el cuidado de personas vulnerables, muy pobres, con muchas dificultades. Así que, nada, muchas gracias por el gesto y por la demostración de cariño. Tal como usted lo mencionaba, senadora, queremos tomarnos unos 5 o 7 minutos para poder visibilizar un tema que empieza a golpear nuestras puertas con fuerza y tiene que ver con el tema de cuidados paliativos para población vulnerable en contextos de COVID. Nosotros les hicimos llegar a través de la oficina de la Comisión del Senado la minuta con los planteamientos. Quisiera resumir algunos aspectos que son fundamentales. El Hogar de Cristo ha identificado la necesidad de visibilizar el tema de cuidados paliativos en contextos de pandemia por COVID, sobre todo con un foco puesto en poblaciones vulnerables que en razón de las definiciones de la autoridad de salud están planteadas, ¿cierto?, como poblaciones de riesgo y que tienen mayores probabilidades de fallecer, ya sea por falta de atención oportuna relacionada con el colapso del sistema hospitalario o por sospecha de un desenlace fatal respecto del desarrollo de su enfermedad. Por otra parte, considerando la incertidumbre sobre la trayectoria y desenlace de la enfermedad, que lo hace tremendamente complejo
nosotros vemos personas relativamente jóvenes como Claudio, 48 años, fallece, otras personas de mucho mayor edad logran sobrevivir y ahí están, en fin, todos los temas de los factores de riesgo que hemos hablado tan extensamente. Muchas de estas personas requieren estadías prolongadas y resulta razonable conocer cómo está resolviendo la autoridad sanitaria las necesidades asociadas al alivio del dolor, el sufrimiento generado por los síntomas y las molestias propias de esta enfermedad, sobre todo aquellas personas en situación de mayor vulnerabilidad que corren el riesgo de no ser hospitalizadas por razones ya planteadas, ¿cierto? Y por cuyas trayectorias fatales por COVID pueden fallecer en los lugares de residencia, muchos de los cuales son precisamente los lugares que las organizaciones de la sociedad civil desde hace ya décadas tenemos planteados para muchas personas, adultos mayores, con preexistencias importantes, con una cantidad de muchos años de vida en calle, desvinculados de redes familiares, solos, y que hacen su última parte de su vida, ya sea en residencias, en casas de acogida y en otros dispositivos. Y desde ahí consideramos que esta pregunta requiere resolverse tanto estratégica, táctica, como operativamente. Es importante señalar que la OMS, en su respuesta frente al COVID del día 18 de mayo de este año, en su resolución apoyada por Chile, señala que es necesario proveer el acceso de tanto testeo seguro, tratamiento como cuidados paliativos, y con particular atención a personas mayores con estas preexistencias y otras poblaciones denominadas de mucho mayor riesgo. Dentro de los antecedentes que podemos compartir es que el concepto de cuidados paliativos en Chile ha sido principalmente asociado al alivio del dolor en enfermedades terminales como el cáncer, y según consta en los antecedentes del Ministerio de Salud, a partir de fines de la década de los 80 se inició un proceso de reflexión sistematizada que se tradujo en el desarrollo y publicación de un programa para alivio del dolor por cáncer y cuidados paliativos incorporados solo al cáncer. El proyecto de ley sobre reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales y buen morir, conocido como proyecto de cuidados paliativos. Estos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas cuando afrontan padecimientos relacionados con una enfermedad terminal mediante la prevención, el alivio a través de la identificación temprana y adecuada y la evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas de salud, tanto de orden físico como mental. Los cuidados paliativos están considerados en Chile dentro de las garantías explícitas en salud y referidos al alivio del dolor por cáncer avanzado, e incluye todos los tipos de cáncer, pero no otras enfermedades. La Sociedad Médica de Cuidados Paliativos publicó recientemente un documento con recomendaciones para el manejo de pacientes con enfermedades limitantes de la vida y COVID, aportando con la generación de herramientas que faciliten la toma de decisiones en escenarios complejos para el profesional de la salud. Como Hogar de Cristo hemos realizado diversas acciones para obtener información o lineamientos disponibles desde la autoridad sanitaria con razón a la pandemia por COVID, y no nos ha sido posible encontrar ni decretos, normas técnicas o guías clínicas actualizadas sobre algún sistema de apoyo o cuidado humanitario para el alivio del dolor y sufrimiento provocada por esta enfermedad en personas con trayectorias de mucho mayor gravedad y con pronóstico posible de fallecimiento. Contamos, sin embargo, producto de algunas conversaciones, senadora, que hemos tenido con algunos especialistas del área, con información sobre algunos hospitales del sistema público en salud de la región metropolitana que a partir de una solicitud interna desde los propios servicios han requerido la colaboración a sus equipos de cuidados paliativos para poder apoyar y entregar asistencia en el alivio de las molestias y síntomas de pacientes con COVID. Sin embargo, no se cuenta con datos al respecto para el sistema público y tampoco respecto de lo que pudiera estar ocurriendo a nivel de APS en atención domiciliaria. Sobre todo, yo ya he llamado la atención sobre ese tema en otras oportunidades que hemos conversado cuando analizábamos la situación o las normas excluyentes que las residencias sanitarias hasta ese minuto estaban implementando.
Ya hemos tenido algunos casos en el hogar de personas que por su condición de vejez y de existencia han sido devueltos a la residencia y a nuestros programas, los que no están preparados ni en términos de infraestructura, ni en términos del personal, ni la implementación necesaria, ni de los procedimientos necesarios como para hacer un acompañamiento humanitario de una persona que está en proceso de muerte. Algunos comentarios finales. Quisiéramos relevar y coincidir con la Organización Mundial de la Salud respecto de la resolución propuesta en el mes de marzo de este año a los distintos países, de los cuales, como ya dije, Chile se había hecho parte, en torno a que los estados deben proveer el acceso no solo a testeo seguro y tratamiento, sino también a cuidados paliativos, con particular atención a personas mayores con enfermedades preexistentes y otras poblaciones en riesgo. En este sentido, pensamos que la provisión de cuidados paliativos debe ser parte de la estrategia sanitaria de nuestro país para abordar esta pandemia. En segundo lugar, consideramos necesario el pronunciamiento del comité de expertos sobre esta materia que afecta a toda la población y que a propósito de su condición de salud pudiera tener trayectorias de mayor gravedad e incluso letales por COVID-19 identificadas como estas poblaciones de riesgo, con especial énfasis en los grupos vulnerables, pobres y excluidos, para las cuales debiera ser un derecho irrenunciable la provisión de apoyos humanitarios para una muerte digna o buen morir. Reiteramos entonces la necesidad, y para nosotros es vital, de información transparente, oportuna, accesible, que en situaciones de crisis resulta fundamental para la implementación de la estrategia planteada por la autoridad. Las organizaciones de la sociedad civil como el Hogar y otras, por sus vínculos a la red local y características y experiencia organizacional, cumplen un rol muy relevante y fundamental en la colaboración público-privada, senadora, por lo que necesitamos conocer la información que oriente nuestra toma de decisiones y nuestra estrategia. Nuestra permanente misión el colaborar en el reconocimiento de los derechos y dignidad de las personas que viven en situación de vulnerabilidad extrema, como son la pobreza y la exclusión. Hacemos entonces presentes los tres elementos centrales en que se sustenta el proyecto de ley chileno sobre cuidados paliativos. En primer lugar, el ser informado de manera oportuna y comprensible del estado de salud, del manejo de síntomas, formas de autocuidado y posibles tratamientos a realizarse. En segundo lugar, recibir cuidados paliativos cuando corresponda, de conformidad a los decretos, normas técnicas y guías clínicas elaboradas por el Ministerio, y ser acompañado por sus familiares o por la persona que se designe en la forma que determine el reglamento respectivo. Es un tema que para nosotros empieza a ser crítico, estamos preocupados. La verdad es que nuestra intención a través de esta minuta es visibilizar el tema y poder tener, ojalá, algunas orientaciones ante un eventual aumento de la crisis de la red de salud pública y la necesidad de acompañamiento en el buen morir de personas con quienes nosotros trabajamos. Y concluyo planteando que en este minuto nosotros tenemos 4.500 personas a nivel nacional en distintos tipos de residencias. La mayoría de ellos son personas que reúnen el perfil que les he planteado. Estamos hablando de personas con años de vida en calle, adultos mayores, o en residencias de adulto mayor, o en casas de acogida, o en residencias para personas con discapacidad mental y adulto mayor. Y eventualmente se nos puede generar un problema muy grave y muy difícil de administrar y de gestionar ante la eventual necesidad de tener que acompañar médicamente y técnicamente un proceso de buen morir de personas con las características que ya hemos planteado. Ese era nuestro planteamiento, senadora. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Se puede conectar el senador Chaguán, también estaba con dificultades, ahí lo veo. Yo le daría la palabra, si te parece, Jimena. Sí, muchas gracias. Está el planteamiento de Pablo, y si quieres aprovechar de plantear otras cosas, y ahí el resto del equipo asesor, como lo hacemos habitualmente. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias
por la presentación y por la minuta. Yo espero que nos haga llegar por escrito esa minuta. Nosotros, por lo menos a título personal, yo coincido plenamente con lo que ha planteado, y acogemos la solicitud de discutir si podemos hacer una recomendación como consejo asesor en esa materia. Yo creo que efectivamente en este brote se ha visto el peligro que revisten los lugares en general, digamos, los establecimientos de larga estadía en relación al riesgo sanitario y por lo tanto las medidas especiales de protección que deben tener, y más aún en condiciones de personas que toda su vida tuvieron una trayectoria vulnerable o que están en una situación vulnerable al final de su vida, y también a la necesidad de tener un cuidado y una indicación adecuada del buen morir. Yo que trabajé en el diseño del auge también lamento que aún no se pueda, y he sido parte del consejo asesor del auge también, que todavía no se pueda expandir los cuidados paliativos hacia todas las patologías que lo requieren, y no solo al dolor por cáncer, porque finalmente el dolor es dolor, entonces independiente de la causa. Eh, entonces yo como consejo asesor eso es lo que diría. Yo creo que están todos los que están acá sienten así, yo creo que estamos muy conformes y consideramos muy adecuada la minuta y verla, tenerla, digamos, físicamente como para poder dar cuenta de los requerimientos que en ella se hacen. Aprovecho de informar un poco lo que hemos estado haciendo como consejo asesor. Nosotros hemos estado trabajando, la semana pasada estuvimos revisando los protocolos de residencia sanitaria y el de trazabilidad, que el ministro al parecer lo liberó hoy día o ayer, no me queda tan claro si se publicó ayer o hoy o cuándo, digamos, y que se presentó ayer, sí me queda claro en el punto de prensa, y hoy día lo mostró físicamente. Nosotros como consejo hemos retomado también el desarrollo de minutas, dentro de las cuales entonces tendríamos que agregar la que nos están solicitando, y estamos en este momento trabajando en 4 temas: el tema de los tratamientos, que lo solicitó la senadora Goich hace bastante harto tiempo, y el tema de las medidas para reducir el riesgo de transmisión en hospitales entre los funcionarios y los pacientes. Otra minuta respecto al tema de los diagnósticos, una actualización sobre el tema de diagnóstico y el uso de los diagnósticos rápidos. Y finalmente, criterios sanitarios para el confinamiento y desconfinamiento. Y son 4 minutas que estamos trabajando en este momento, están todas bien avanzadas. Es bastante trabajo, si ustedes se fijan, y pensando que nosotros estamos en esto también dedicados, entre otras cosas, digamos, pero nos hemos dividido el trabajo, y yo creo que se van a tener probablemente todas estas minutas de aquí al fin de semana ya publicadas, y ahí agregaríamos entonces lo que nos está solicitando Pablo Gino. Eh, También quisiera comentar sobre la situación epidemiológica, que efectivamente siguen habiendo señales positivas de descenso en la región metropolitana, lo que implica mirar con cautela la toma de decisiones. Y por eso es que vamos a sacar esta minuta de criterios sanitarios de confinamiento y desconfinamiento. Es cierto que hay harta preocupación porque han bajado también el número de test, pero también ha coincidido con un periodo de días feriados, de mayor lluvia, que todos los que trabajamos en salud sabemos que la gente con lluvia igual llega menos, y hay menos demanda de exámenes. Entonces hay que ver que se restabilice eso. También el Ministerio ha lanzado la estrategia de ir a domicilio, que fue lo que nosotros pedimos. Nosotros pedimos que la estrategia de terreno tuviera dos pies bien grandes. Uno, que una vez que la persona llega a consultar, no salga del establecimiento sin saber si esa persona va a aislamiento y cómo va a aislamiento, y que sea derivada adecuadamente, lo que está recogido, por lo menos en la versión que nosotros vimos de las minutas de trazabilidad, del protocolo de trazabilidad y en la de residencia sanitaria. Y la segunda parte es la necesidad de rastrillar o de peinar, o la palabra que ustedes les guste usar, en el territorio, que es la búsqueda activa, es ir hacia los lugares donde hay mayor riesgo de casos, a buscarlos, a testearlos a terreno. Y eso también ha sido anunciado, que es una estrategia que se va a desplegar, o que se está desplegando, incluso en algunos lados lo han visto de la mano de algunos alcaldes, y eso es algo que hay que seguir potenciando. Finalmente, quisiera también llamar la atención sobre el tema del Remdesivir y lo que ha pasado con Estados Unidos, de que habría comprado la disponibilidad, una gran disponibilidad de medicamentos, y que estas son situaciones que son riesgo
frente a crisis globales, que es el riesgo del desabastecimiento para los países por el poder comprador que pueden ejercer algunas potencias, y que eso es algo que yo personalmente creo que es uno de los temas que se tienen que tratar a nivel subregional, y que es uno de los temas de futuro en relación a la preparación pandémica, puesto que todo este modelo, que yo creo que lo he comentado alguna vez antes ya en estas reuniones, este modelo de mercados globales en el que hay en un rincón del mundo un proveedor que surte a todo el resto, la verdad es que no funciona en situaciones pandémicas, eso lo estamos discutiendo también en la Comisión Lancet de Preparación Pandémica en la que yo participo, y una de las recomendaciones es justamente el repensar cuáles son los lugares en donde, que no puede ser, digamos, todo dependiente de un solo punto y que los territorios, los distintos territorios y gobiernos deben tener una mayor autonomía para disponer de los elementos básicos en situaciones de emergencia, y eso implica también una cierta capacidad de producción de medicamentos, de producción de vacunas, de producción de equipos de protección personal y de ese tipo de insumos, aunque económicamente no sea rentable, y porque tiene esta connotación que yo creo que ha quedado más claro que nunca, es el sentido relacionado a la seguridad nacional que tienen las enfermedades emergentes, que es como realmente lo ven los países desarrollados y que acá la verdad ha costado que se vea desde ese punto de vista. Eso, no sé si los resto de los consejeros quieren comentar algo, cambios. Gracias, Jimena. Pablo, María Teresa. María Teresa y después Pablo. María Teresa, está sin micrófono. Va, yo también. Tienes que activar el micrófono, María Teresa. Ahí sí. Eso. Bueno, gracias, senadora. Gracias y saludo a todos los presentes. En relación a la situación epidemiológica que estamos viviendo, que se ha denominado una leve mejoría, una mini mejoría, en fin, ha tenido diferentes términos, pero creo que algo sumamente relevante, como ha señalado Jimena, es cómo vamos a tener que preparar al país para el desconfinamiento, o sea, va a decir cómo vamos a tener que salir de esto en un tiempo cuando corresponda, obviamente, de acuerdo cuando efectivamente los indicadores así lo permitan, pero es muy importante, obviamente, esto toma un tiempo y por lo tanto requiere capacitación, requiere preparación en profundidad de los equipos de salud y requiere un tiempo necesario como para poder hacerlo bien y saber cómo actuar frente a posibles brotes que se van a ir presentando en distintos lugares y en fundamentalmente en lugares de riesgo, como serían, por ejemplo, los establecimientos de larga estadía de los adultos mayores, que es uno de los lugares que me preocupa profundamente porque han sufrido muchos brotes al interior de ellos y la verdad es que con el costo de la vida de varios de ellos. Entonces, pienso que efectivamente es un tema en el cual no se puede preparar en una semana, en dos. Entonces, es muy necesario abocarse a esta preparación. Lo otro que quería comentar acá también en esta comisión es el tema que estamos trabajando con el Ministerio de Ciencias, que es la llegada de vacunas a Chile a través de la realización de estudios fase 3, es decir, de eficacia de vacunas de distintos laboratorios. En estos momentos, digamos, hay posibilidades y conversaciones al menos con 5 laboratorios con los cuales realmente se pueda realizar los estudios acá y donde el ministro de Ciencia está bastante preocupado y muy enfocado a cuál sería el plus para el país frente a estas vacunas. O sea, en el fondo, ok, se hacen estudios fase 3 acá en Chile, pero ¿qué retorno tiene el país para ello? O sea, va a tener dosis, va a tener dosis a un menor precio. Entonces, quería comentar eso, que
es una luz, digamos, que hoy día nos aparece, ¿no es cierto?, brilla el hecho de que se esté preparando el país como para poder realizar estudios fase 3. Eso quería comentar, senadora. Muchas gracias, María Teresa. Pablo. Estás mudo también, Pablo. Bien, ya. Pablo estaba mudo, decía que nos ha pasado a todos hoy día. Dale, Pablo. Voy a activar esto. A ver. Ahí te escuchamos, Ahora está Pablo. activado. Ahí sí. Ahí sí. Ya. Nada, quería comentar un detalle de lo que dijo Jimena y que podría resultar a lo mejor una solicitud formal al ISP. El Remdesivir es un medicamento antiviral que se usa endovenoso y que hay 2 o 3 estudios controlados que han demostrado eficacia, especialmente en pacientes hospitalizados que requieren oxígeno o que están con ventilación mecánica. Entonces, la FDA dio una autorización de uso de urgencia, que significa que el país, Estados Unidos, retiene todo el medicamento. Y de todas maneras, el productor del medicamento está abriendo nuevas plantas en Europa y sería importante que al menos lo tengamos registrado en Chile, de tal manera que si hay disponibilidad, lo podamos importar y que esté registrado en el país. Así que entiendo que está presentado al ISP la solicitud de registro y requeriríamos, ojalá, tenerlo autorizado, de tal manera que cuando esté disponible se pueda ingresar. Gracias. Gracias, Pablo. Sandra me había pedido la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Puse sobre la mesa un tema que a nosotros nos ha traído estos días harto dolor, que nos viene trayendo, porque como les puse ahí en el chat, uno de nuestros estudiantes fue el que murió, que tenía cáncer y que su mamá lo fue a ver. Además de eso, pasó la semana pasada que hay otro estudiante que su mamá tiene cáncer y su papá murió de COVID. Entre medio mueren los abuelos, están muriendo también funcionarios. Entonces, es un tema a trabajar a nivel de la escuela porque hay niños pequeños que se están encontrando con muerte en diferentes lugares y en los sectores vulnerables es más difícil de abordar. Entonces, nosotros igual elaboramos un protocolo, lo estamos ahora validando, yo se los podría compartir después, pero creo que esta situación va a generarse en muchos más colegios que a lo mejor en los que yo represento, que es una red de colegios además católico, que para nosotros además el tema de la muerte tiene una mirada, digamos, espiritual, pero ocurre que en aquellos otros lugares, a lo mejor donde el acompañamiento es distinto, etcétera. Entonces, yo pienso que a nivel de política pública hay que abordar el tema del duelo, sobre todo cómo lo van a vivir los estudiantes, los niños pequeños, etcétera. Esa es mi solicitud, mi propuesta. Creo que en este momento va a venir una etapa difícil también, además de lo que se ha tocado en el tema de salud mental y a propósito de lo que hablaba Paulo. Esa era mi solicitud. Me pido la palabra después Álvaro. Sí. Bueno, en primer lugar, lo de Pablo tiene un significado muy especial, digamos, en medio de la pandemia, y también no quería dejar pasar por alto comunicarle, probablemente ya ustedes lo saben, falleció hoy día la madre de la presidenta Bachelet, Ángela Geria, y manifestarle, digamos, por supuesto, a través de este espacio público, institucional, que es el Senado de la República, las condolencias y el reconocimiento a una mujer que tuvo un compromiso siempre por los derechos humanos y una gran mujer. Creo que era importante hacerlo. Respecto a los nos temas sumamos todos, Álvaro. Creo que el tema paliativo ha sido, como muchas de nuestras políticas, gradual y han quedado a mitad de camino. Y creo que esta es una buena oportunidad, justamente como decía Jimena, para
para reimpulsar y cerrar esas, formalmente como se dice, brechas que son muy dramáticas, ¿no? Todo el tema de los cuidados paliativos y terminales, creo que hay espacios para ir mejorando mucho más esta posibilidad. Ahora, en términos concretos, lo que nosotros tenemos que hacer hacia adelante, creo yo, es esto manifestado en términos del aseguramiento. Fundamentalmente el auge es el recurso central, pero hay que capacitar muchos recursos humanos, técnicos, profesionales. En este ámbito muchas veces las carencias son de la red asistencial y de la organización, y en eso Pablo ha sido una fortaleza, la red que tiene el Hogar de Cristo, que yo creo que cada vez debiera ser más un respaldo, salvando la autonomía que tiene de nuestra institución y nuestra red asistencial. Creo que ahí muchas veces los convenios a veces también dificultosos en términos de su implementación, la negociación año a año. Hay que buscar probablemente convenios que sean con programación mucho más plurianual que las típicas negociaciones que se hacen por la vía de los DFL 36. Creo que hay aspectos administrativos que tenemos que mejorar. Ahora, respecto a los temas que están inscritos o insertos en el marco de lo que se conoce, bueno, la contingencia hoy día y lo que debiera ser el desescalamiento, yo tengo la impresión que a propósito de lo que hemos constatado y nosotros lo hemos puesto en nuestra agenda del Consejo, necesitamos ver los aspectos laborales con mucho mayor sensibilidad. Lo que acontece en Calama, está aconteciendo también en Rancagua, no son casualidades, ¿eh? En general, la salud pública tiende a ver los factores determinantes con mucha mayor acuciosidad, y nosotros internamente habíamos observado un crecimiento desmesurado de los casos. Yo hoy día he leído con preocupación que el presidente de Codelco dice que los mineros no tienen el riesgo dentro del proceso productivo, sino que son contagiados fuera del trabajo, en su casa. Desde el punto de vista de las normas establecidas por la superintendencia y las normas de salud ocupacional, eso hay que documentarlo con trazabilidad. Y por ende, aquí estamos enfrentando en Calama una situación que amerita toda la preocupación del Ministerio de Salud, de su Departamento de Salud Ocupacional. Por supuesto, hay mutuales que son de convenio directo, otras son propias de convenios que tiene Codelco con el IS, o sea, con la Asociación Chilena de Seguridad, en particular creo que es con el IST, que ellos tienen el convenio, pero en definitiva mi recomendación es que este tema lo trabajemos, además, por lo mismo que establecen los organismos internacionales, con la participación de las federaciones de trabajadores, los empleadores y los organismos responsables de la Administración de Seguro de Accidentes del Trabajo. Porque un ámbito del retorno es, por supuesto, la vida de cada uno de los chilenos en sus casas, en sus hogares, en la educación, pero un ámbito fundamental es el trabajo. Y si ese ámbito no se identifica con absoluta claridad, por supuesto que vamos a quedar absolutamente vulnerables en lo que viene. Pero además está el tema del contagio y las circunstancias que hoy día son bastante delicadas, lo que está aconteciendo en la ciudad de Calama. Esto es un ejemplo. Creo que más bien la visión tiene que ser más estructural, más estratégica, que podamos abordar este tema con mayor acuciosidad, y cierto que ahí estamos al debe. Esa es una recomendación también, que podamos abordarlo con expertos y que nos demos en un tiempo serio, razonable. Nosotros creo que tenemos que invitar también al jefe del Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio, a la Superintendencia de Seguridad Social, que es otro de los ámbitos competentes, a la Dirección del Trabajo, que también es responsable en estos ámbitos. En fin, creo que es muy importante para la marcha del país poder meter mucho mayor análisis en este tema. Eso, cambio. Sí, yo, bueno, ahí partir y agradecerte la mención al cariño, ¿no es cierto?, a la señora Ángela, y yo creo que representamos no solo toda la comisión, sino que efectivamente el sentir, ¿no?, de mucho. Una mujer súper, súper valiente, valiosa, y sobre todo hace llegar también a través de esta vía el cariño a la expresidenta Bachelet, en una situación
tan dura, ¿no es cierto?, de la distancia, en las circunstancias en que estamos como país, como a nivel mundial con la pandemia. Sobre el tema que nos plantea Álvaro, yo le sugiero que podamos la próxima sesión nuestra dedicarla a eso. Nosotros les había planteado la sesión anterior el haber podido hacer desde la Comisión de Salud una sesión especial con las mutuales, pero me parece que es pertinente abordarlo aquí en conjunto con ustedes. Me parece, además en la Comisión de Salud estamos con tema legislativo todavía la próxima semana, que tenemos que zanjar a propósito de proyectos que buscan respaldar el tema de enfrentar la pandemia. El senador Chaguán me había pedido la palabra, que le había puesto aquí Salvador Chaguán en el chat, así que tiene la palabra, senador. Francisco. Parece que las comunicaciones hoy día... Entonces le vamos a dar la palabra a Margarita, hasta que el senador se pueda... ¿Ahí sí? ¿Ahí te conectaste? Ahí sí, ahí te escuchamos. No, simplemente lo que me preocupa a mí es la velocidad en las tomas de las decisiones de carácter sanitario. Eso es la preocupación. Y lo planteo básicamente porque nosotros hemos planteado insistentemente el tema de los protocolos, de los establecimientos de larga estadía, pero además el tema que hizo relación con gendarmería. Hoy día las cárceles y el personal de gendarmería hoy día está manifestándose y está iniciando una movilización justamente por la falta de medidas de prevención. Y este es un tema que hemos hablado con el ministro de Justicia, con el ministro de Salud. Entonces, a mí lo que me preocupa es la demora en las tomas de decisiones, que es un tema muy complejo y que puede también costar vida. Ese yo diría que es el primer tema. Segundo, yo sería muy cauteloso con denominar pequeña mejoría respecto a las cifras. Yo coincido con Jimena que hay otros factores que pueden estar influyendo respecto. Hoy lo perdimos al senador. Es muy complejo dar señales equívocas, con eventuales mejorías. Yo sería muy cauteloso acá, que mantener la atención de las personas en términos de tomarse en serio las medidas de prevención, y yo creo que hay que ser comunicacionalmente muy cauteloso en no dar señales equivocadas. Segundo tema. Y tercero, yo vuelvo a insistir que acá tenemos una preocupación muy importante respecto a las políticas de salud mental. Yo diría que este es un tema que va a venir como un tsunami. Estamos trabajando junto con Carolina en la Comisión Asesora Presidencial y yo vuelvo a insistir, hay un ítem de cerca de $20 millones que se resolvió en el acuerdo entre gobierno y oposición para los temas de salud mental. Es muy importante que nosotros también podamos hacer una recomendación de dónde debieran orientarse y que esto no termine con pequeños proyectos de 3 millones de pesos cada uno que no van a provocar ningún impacto, sino que generar la posibilidad de que esta comisión que ha estado trabajando también pueda orientar medidas respecto de cómo debieran aplicarse esos 20 millones de dólares que son importantes, pero ciertamente las necesidades de salud mental van a ser muchísimo más cuantiosas que eso. Margarita, Jaime y el senador Girardi. Margarita. Sí, ¿cómo está, senadora? ¿Cómo están todos y todas? Bueno, aquí saludarlos desde Antofagasta y contarles y complementar lo que estaba diciendo María Teresa Valenzuela en relación a este programa o proyecto que tenemos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, que básicamente es lo que contaba ella, en que estamos contactando a desarrolladores de vacunas, quienes están más avanzados, por ejemplo, 2 empresas en la China. Como ustedes deben saber, ya se firmó ese acuerdo entre la Universidad Católica y la empresa Sinovac Biotech, una intención de hacer esta colaboración y poder hacer los ensayos clínicos en las universidades de Chile. Para eso también se está planificando hacer un consorcio de universidades en las cuales también podrían participar algunas universidades regionales. Entonces también estamos coordinando
digamos, esta red o consorcio de universidades para hacer estos ensayos clínicos. Y les cuento que también a mí incluso me han llegado personalmente, porque bueno, yo también he estado trabajando en 2 proyectos tanto para desarrollar o crear un laboratorio de vacunas, como también diseñar una planta de manufactura de vacunas. Y entonces me han contactado compañías de Estados Unidos, con quienes están muy interesados en probar sus vacunas, tanto en fase 2, fase clínica 2 y 3 en Sudamérica. Y estamos viendo la posibilidad también, esta vacuna que por lo menos a mí me contactaron, es una vacuna oral. Así que sería como algo más novedoso en relación a las otras que son más bien inyectables. Así que también estamos haciendo todas esas gestiones para poder tener más posibilidades de hacer, digamos, estos ensayos clínicos y poder, digamos, asegurar el suministro de estas vacunas. Y contarles también que en la región de Antofagasta existe ya y está vigente un proyecto FIC, que es el Atacama Desert Vaccine Laboratory, y que también contempla realizar ensayos clínicos y también diseñar una planta de manufactura de vacunas, el cual cuenta con todo el apoyo del gobierno regional y de parlamentarios también de la región. Así que eso quería comentarle, senadora. Muchas gracias, Margarita. Además, muy en línea, claro, como lo había planteado María Teresa, en lo que está haciendo el ministerio. Jaime Labarca me había pedido la palabra. Sí, y después el senador Girardi. Bueno, sumarme a la palabra del fallecimiento de la señora Ángela Geri. Sin lugar a dudas le tocó una historia de vida muy especial, digamos, y difícil. Así que igual es un tema sensible. Voy aprovechando cuando uno pide la palabra, lo pide para un tema y empiezan mientras uno espera, aparecen como 5 temas distintos que uno se puede colgar también de esos temas. Sí, me pasó un poco eso. Respecto a Remdesivir, yo estoy de acuerdo con Pablo que lo importante es tenerlo disponible, aunque pareciera ser de que si bien los estudios son de buena calidad metodológica, está aprobado por la FDA, lo que yo entiendo es que los efectos son más bien moderados, no disminuye mucho la carga viral en los pacientes durante el periodo en que se usa, que probablemente tiene que ser en la fase donde hay mayor actividad viral. De tal manera que probablemente es un aporte y sin lugar a dudas hay que tenerlo disponible para el manejo de los pacientes, pero yo no sé si uno tiene que tener expectativas tan altas, sobre todo cuando ya sabemos que el costo del medicamento va a ser súper alto, ¿no? Un costo muy, muy, muy alto. Bueno, si hay que usarlo será necesario, pero creo que y tenerlo disponible va a ser importante, pero la expectativa yo creo que hay que manejarla bien, porque los estudios, hasta donde yo veo, los resultados son más bien moderados. Sin embargo, hay que tenerlo, y si no hay otra opción mejor, creo que es bueno tenerlo. Bueno, solo estar súper de acuerdo con Margarita respecto al tema de la vacuna, y me alegro que en Antofagasta haya desarrollo de interés en la vacuna. Nosotros en la Católica hay un grupo muy activo, que precisamente Alexis no está hoy día en la reunión, pero que desde hace 2 meses que él ha estado trabajando en tratar de conseguir vacunas para probar en Chile, y bueno, y ya logró este convenio con China, ¿no es cierto?, con un fabricante, y la idea es hacer estudios. Creo que hay que hacer mucho esfuerzo, dado que la inmunidad de rebaño va a ser tan difícil de tener en un plazo cercano, que creo que la salida más, y yo creo que al principio era súper escéptico, pero cada vez lo veo que puede estar más cerca, va a ser la vacuna. Digamos. Ojalá funcione, y sobre todo la inmunidad de rebaño la veo cada vez más lejano, después de que sabemos que la inmunidad que se produce después de la enfermedad es bastante... muchos pacientes no desarrollan inmunidad. Por los estudios de plasma sabemos que la inmunidad es más baja en los pacientes que tienen enfermedades leves, más importante en las enfermedades más severas. Por lo tanto, creo que todo esto que uno puede pensar que saca cuentas por los números de pacientes contagiados y después estimar una inmunidad de rebaño,
creo que al momento de montar la respuesta inmunológica no es igual en todos los pacientes y va a depender mucho de grupo de pacientes. Así que probablemente la vacuna se hace cada vez más necesaria. Y yo había pedido la palabra por otro tema, y es porque, bueno, el tema del Hogar de Cristo, que se mandó recién una minuta, ¿no es cierto?, el Hogar de Cristo. La semana pasada supimos el fallecimiento de un voluntario del Hogar de Cristo, y yo me tocaba participar en la mesa de gente en situación de calle del Ministerio de Desarrollo Social, y en relación al fallecimiento de este voluntario, esta persona Hogar de Cristo, que dio mucho por gente en rutas calle o en albergue para la gente en situación de calle y que falleció de COVID, ¿no es cierto? Me parecía que podría ser interesante traer la mirada de la mesa del Ministerio de Desarrollo Social, que aborda todo el plan, que ha sido un plan bien trabajado con todos los actores de la sociedad, municipios, gente del Hogar de Cristo, por supuesto, voluntariado, etcétera, para tratar de mitigar, ¿no es cierto?, el efecto coronavirus en la gente que es más precaria que de nuestra sociedad, que son la gente que está en situación de calle. Así que dejo abierta la oferta, digamos, o la posibilidad, porque como me ha tocado estar trabajando en esa mesa, digamos, creo que sería interesante conocer todo lo que se ha hecho en ese ámbito. Me parece un súper buen aporte. Senador Girardi. Bueno, primero saludarla a todos y a todos. Yo tengo preocupaciones respecto no a lo que está planteando el Consejo Asesor, porque lo viene planteando hace mucho tiempo, sino a su implementación. Yo tengo el temor de que efectivamente podemos estar en un proceso de una suerte de aplanamiento de la curva que tiene que ver fundamentalmente con que esta vez la cuarentena está cumpliendo su objetivo, está disminuyendo la movilidad, está disminuyendo la difusión del virus. Eso yo creo que es positivo. Mi temor es que si no hacemos el rastreo de los contactos y el aislamiento como corresponde, lo que puede suceder al levantar la cuarentena es que nuevamente aumente la difusión del virus. Y ahí vamos a entrar en una situación muy compleja de credibilidad, de echarnos las culpas, y eso yo lo encuentro muy delicado. Entonces, ¿yo qué le pido al Consejo Asesor? Que profundice en aspectos que creo que nos ayudan a todos a establecer métricas de evaluación. Porque les pongo un solo ejemplo. Hoy día, en el informe del ministro, yo lo escuché, dice que hay 9.679 residencias sanitarias. Y hay 5.593 personas que están aisladas en residencias sanitarias. Estamos hablando de una fracción que es muy baja. Estamos hablando, yo creo que de los activos reales, cerca del 10%. Y tenemos que superar esa norma, tenemos que llegar por lo menos a plantearnos metas de, no sé, de la mitad, si no del 100%, pero de la mitad. Yo creo que todos los días, si uno tuviera una mayor penetración de test, son más o menos, es variable, pero pongamos una cifra de 5.000 activos diarios, significa que por lo menos con el criterio Jimena, que es más restrictivo, estamos hablando de 50.000 personas a rastrear todos los días, y un criterio menos restrictivo de 100.000. Yo no creo que se estén rastreando, ni siquiera una fracción ínfima. El otro día hablábamos de que nosotros debiéramos llegar al menos al 40% de identificación y de cuarentena de los que son contactos. Entonces, a mí me parece que esos dos aspectos son muy, muy importantes y requerimos métricas objetivas que nos digan el estado de evaluación, el estado de evolución de esos dos aspectos, que creo que son centrales. Y son centrales ahora y después, pero tienen un rol distinto, porque si levantamos la cuarentena, insisto, lo que podemos tener es nuevamente una redifusión de los casos. Ya lo vivimos cuando lo hicimos en Vitacura Las Condes. Ahora, después eso hay que mantenerlo, pero como un equipo de bomberos. O sea, cada vez que una vez que esto haya bajado la curva y empecemos a un proceso de reapertura, ahí hay que tener como sistemas de bomberos que apenas se detecte un caso, salten encima a hacer toda la estrategia integral de aislamiento, de rastreo, pero eso tiene que ser inmediato, si no, vamos a estar siempre viviendo en la incertidumbre. Entonces, yo creo que es muy importante que el Consejo Asesor nos ayude a profundizar eso. O sea, yo no estoy hablando acá, creo que está totalmente concordado, pero tenemos que exigir ir a lo milimétrico, porque ahí se va a jugar y eso requiere estar también
reglamentado, normado, mucho más profundamente todavía. Yo no he leído el nuevo protocolo, pero me parece que hay que mirarlo. Segundo tema que plantea Pablo y Jimena. Nosotros estamos viendo la ley de fármacos 2. Nosotros somos los autores de esa ley y estamos en la misa. Entonces sería interesante, Pablo y Jimena, que la miren, porque estamos estableciendo ahí licencias no voluntarias, que permitirían a Chile, por ejemplo, establecer la posibilidad de vulnerar, perforar transitoriamente por situaciones de pandemia, por ejemplo, las patentes. Y eso es muy importante. Eso no se hace gratuitamente, igual hay que pagar, pero establecimos un mecanismo. Pero creo que sería muy bueno la recomendación formal del Consejo de esto, que tengamos la capacidad de desarrollo de vacuna, de tratamiento y de elementos de protección. Creo que ojalá que quede por escrito eso, Jimena, de como una proposición de este Consejo Asesor, porque las pandemias van a venir por las mismas razones que se generó esta pandemia, por las mismas van a venir otras. No ha cambiado el contexto. Aquí es como cuando tú te expones a riesgo, sabemos que generan determinadas enfermedades en las personas. Aquí es exactamente lo mismo. Los riesgos se mantienen, no ha cambiado, tienen que haber otras pandemias. Y por lo tanto, esta va a ser una realidad. Y yo pido que eso, por favor, quede por escrito, porque nos sirve a nosotros para poder avanzar e impulsarlo. Yo tengo la opinión, además la he señalado públicamente, se la ha planteado a los ministros, que el ISP está abandonado. Hay que recuperar esa institución de todo punto de vista. Yo mandaría obligar a la doctora María Teresa Valenzuela que se hiciera cargo por un tiempo, pero bueno, son otros detalles, pero creo que ahí tenemos que recuperar esa institución, porque si no, es el chasis, el único que puede tener toda la obsolescencia y deterioro que se quiera, pero es la única institución, y también yo creo que eso deberá ser parte de la discusión que vayamos planteando. Lo último es que nosotros planteamos la semana pasada, junto con el senador Araya, que es de la zona, más la Federación del Cobre, de la FTC, más los dirigentes locales del cobre, el tema de Calama. O sea, tenemos que tener cuidado, porque justamente estamos teniendo casos que están aumentando en zonas donde estamos portando casos. En 6 semanas, Calama recibió 43.000 personas. De fuera de Calama, la mayor parte de Santiago, de Valparaíso y de Concepción, pero la mayor parte de Santiago. Es evidente que estamos aportando casos. Entonces yo también quisiera proponer que el Consejo Asesor planteara que se establecieran medidas de mayor, yo diría, resguardo de la exportación de metastizar casos. Quiero recordar que esto no es nuevo, o sea, en un momento se fueron 700 bolivianos, muchos de ellos con COVID positivo aquí, que generaron una cantidad importantísima de casos allá. Nosotros logramos, a petición de la comisión, de Rabindranath, de la propia Carolina, mía, de Pancho, de que, por ejemplo, se suspendieran 700 trabajadores que iban a llegar a Ancud, a terminar el hospital, pero que se iban a ir de Santiago la gran mayoría. Entonces, aquí sucede lo mismo. No podemos tener en una zona un aeropuerto que está recibiendo 43.000 personas en 6 semanas. O sea, eso es insostenible, y menos que vengan de zonas que están con altos niveles de positividad. Entonces, yo lo que pido que también podamos avanzar en eso para poder tener una discusión más formal con el ministro, pero bueno, yo creo que todavía queda mucho por hacer. O sea, también comunicacionalmente me parece bien que se plantee que porque también hay que dar señales de que tiene sentido hacer lo que estamos haciendo, porque si no la gente, si tú le dices, mire, estamos cuarentenando, está perdiendo el trabajo, ¿no? y no sirve de nada, creo que eso no es bueno. Pero al mismo tiempo hay que reforzar muy fuertemente que esto no está para nada concluido y que tenemos una tarea gigantesca por delante, pero yo pido que vayamos a lo micro, vayamos a las métricas, vayamos a que de verdad pueda operar. Esto lo debiéramos haber hecho desde marzo, y se empezó a hacer hace 2 semanas, 3 semanas. Es más difícil hacerlo hoy día, pero yo creo que hay que hacerlo. Y lo otro, yo pido formalmente que se establezca que no tiene que disminuir el testeo. O sea, aquí hagamos lo que hagamos, pero no podemos disminuir el testeo. Si Chile tiene capacidad de hacer 20.000 tests, hagamos los 20.000 tests y busquemos la manera de hacerlo. Creo que ustedes elaboraron una propuesta al test de salida, implementemos ese tema porque nos permite flexibilidad y desarrollar la atención primaria, pero no disminuyamos los tests, es altísimo riesgo
sobre todo en este momento, disminuir los test es una equivocación gigantesca, porque puede echar a perder lo que con tanto esfuerzo ha logrado, pero que finalmente es producto de la cuarentena y no es producto de la intervención de rastreo, aislamiento y de seguimiento, que es lo que debiéramos complementar hoy día. Estamos viviendo a expensas de lo que ha logrado la cuarentena, pero cuidado, eso es riesgoso porque cuando se levanta la cuarentena, eso queda un poco en el aire. Eso. Gracias, senador. Yo comparto que además ahí respecto del testeo, nosotros hoy día estamos activando con más fuerza la atención primaria, entonces eso tiene que ser una fuerza que nos permita ir ¿no es cierto?, a buscar los casos, como nos han insistido ustedes permanentemente. Le doy la palabra a Jimena para hacerse cargo ahí. Veíamos en el chat que plantea algunas cosas sobre las métricas, algo que plantea el senador, pero también invitarlos a poder compartir un poco a propósito de la sesión de la comisión que les contaba al principio que tenemos mañana, la próxima sesión mañana con los colegas argentinos, de su experiencia, cuáles son los planteamientos que nosotros podríamos hacer, entendiendo que esto es desde el ámbito legislativo, pero van a estar también respaldando a ambos ministros y qué podríamos plantear en líneas de trabajo conjunto. Jimena, Carolina, perdón, antes de eso, yo creo que se podría invitar a los miembros del Consejo Asesor o que tengan interés en participar a estar presentes en la sesión, porque eso sería bueno para escuchar, sí. No sé, a los que ahí tengan la interés, propuesta. Sí, de hecho, a mí me interesaba que pudieran hacer una breve presentación, eso es lo que le planteamos a los colegas. Hablé con Jimena, con Pablo, con María Teresa, estaban complicados de agenda a esa hora y Caterina nos va a acompañar. Pero obviamente que están invitados a la medida que puedan, pero los tres estaban con responsabilidades. Por eso también me parece interesante poder compartir ahora sus miradas. Jimena. Sí, muchas gracias, senadora. Bueno, yo coincido con como dije anteriormente, en realidad los puntos que levantamos coinciden con los planteamientos del senador Girardi. Nosotros pensamos que hay que tener una preparación, y así como reforzó también María Teresa, hay que tener una preparación muy fuerte, con énfasis en el reforzamiento de los territorios, como para realmente estar mejor preparados para eventuales rebrotes y para también el momento en que se decida hacer un desconfinamiento, y que tiene que ser cuando ya existan tendencias estabilizadas, que tengamos toda la seguridad de que la situación va realmente en una evolución positiva, y para eso justamente comenté que estábamos trabajando en la minuta de criterios sanitarios para confinamiento y desconfinamiento. O sea, estamos totalmente de acuerdo y alineados en relación a que es necesario establecer métricas, que las métricas no pueden basarse en promedios nacionales, porque en el promedio nacional nosotros, claro, logramos tener de pronto buenos indicadores, pero necesitamos ir a ver el detalle para estar preparados, porque finalmente, como comentaba en otras oportunidades, los brotes son todos locales. Entonces es el nivel local el que tiene que estar preparado y tener sus métricas y su mecanismo de respuesta inmediata frente a cualquier situación. Y también lo otro, llama la atención del hecho, insistir en que la situación en el país siempre es heterogénea, o sea que no estamos hablando de una misma fase pandémica en todo el territorio, y hay que evitar tener medidas uniformes. Yo creo que al principio, cuando se declaró incluso el paso a la fase 4, que se hizo al mismo tiempo en todo el país, no fue lo más adecuado, porque alteró la forma de respuesta, incluso había regiones que no tenían casos. Entonces, ese tipo de abordaje yo creo que son aprendizajes para no repetirlo en el futuro. O sea, hay que siempre tener un refuerzo de la capacidad analítica del nivel local y la capacidad de respuesta del nivel local, y tienen que ser adaptadas las medidas a las realidades, a las distintas realidades de los distintos territorios, sobre todo en un país como este. Si ustedes consideran que, por ejemplo, la distancia entre Arica y Punta Arenas es la distancia, y lo comenté alguna vez antes acá, es la distancia que hay entre Madrid y Moscú. Esa es la distancia que hay, y la variabilidad de ambientes que nosotros tenemos. Con respecto al tema de Argentina, algo comentamos con la senadora Goch cuando nos llamó. Lamentablemente yo mañana no estoy segura de poder asistir a la reunión, pero trataré, porque tengo que hacer algo que mañana es el deadline de una entrega que tenemos que hacer. Y yo pensaba que entre los temas que hay que tratar de enfocarse en lo que es el futuro, no, por supuesto no tratar de entrar en rencillas,
El ministro de Salud de Argentina conoce muy bien Chile, es un salubrista muy experimentado, fue muchos años ministro de Salud en Argentina. Ginés González ha tenido una participación muy fuerte en la Organización Panamericana de la Salud, y por lo tanto yo creo que ha sido en etapas en las que ha habido mucha cooperación, de hecho con Argentina, en que hubo presentación conjunta de Argentina y Chile hacia el Reglamento Sanitario Internacional, y pienso que hay que fortalecer una posición y una mirada regional y subregional respecto a lo que pasa con los mecanismos con la arquitectura global de respuesta a brotes, y que también una forma de colaboración en todo lo que son las respuestas y sobre todo a la disponibilidad de estos insumos de vacunas, etcétera, porque hay una potencia en que seamos como una subregión que se presente más unida referente a estos riesgos que son globales. Nosotros sabemos, es un cliché, pero que los agentes no tienen fronteras, y además Argentina y Chile en las últimas pandemias hemos estado de la mano con respuestas distintas en esta situación, pero que justamente estamos en el hemisferio sur, nos llegan en momentos que son complejos, y por lo tanto hay condiciones de colaboración que deberían ser mucho más fuertes de las que hemos visto ahora último. Y sobre todo con Argentina y también después Uruguay, Paraguay, Bolivia, son países en los que ha habido mucha cooperación en el tema de enfermedades transmisibles. Nosotros por muchos años hemos recurrido, por ejemplo, a los laboratorios de referencia de Santa Cruz para enfermedades virales, y ese tipo de cooperación tiene que fortalecerse. Argentina tiene mucha fortaleza en su agencia de regulación de medicamentos, es de una calidad de mejor calidad, valorada a nivel internacional que el Instituto de Salud Pública. También tiene mucha fortaleza en sus investigadores virológicos, y yo veo que solamente hay beneficios en tener un enfrentamiento y una pauta de trabajo conjunto, por ejemplo, en el tema de investigación virológica, en desarrollo, en innovación y desarrollo, en los mecanismos de vigilancia, en la influencia hacia la respuesta a los mecanismos de cómo optimizar la arquitectura global de respuesta a pandemias, que es un tema que va a entrar en discusión y que ya está. De hecho, yo enteré que en la OMS ya se está designando la comisión de examen del comportamiento, y en eso es bien importante que la subregión tenga una mirada, porque nosotros somos normalmente los que quedamos en el interreino, no somos ni tan poderosos como para que nos pesquen, ni tan débiles como para que nos ayuden. Y eso lo hemos visto en todas las negociaciones, por lo menos a mí que he participado representando a Chile en ese tipo de instancias, y después también como experta. No sé si quieren comentar más otros consejeros. Ahí me habían pedido la palabra Olga y Jorge. Sí. Muchas gracias, senadora. Yo quería hacer hincapié en todo lo que están conversando justamente, y en el eventual desconfinamiento, digamos, de las medidas que están hoy día en la región metropolitana, y obviamente el temor, ¿no? La preocupación que ocurre en regiones, porque en el fondo tenemos pocas herramientas que se puedan tomar a nivel regional para poder disminuir movilidad, entrada a la región, etcétera, ¿cierto? Ya eso lo hemos conversado en otras ocasiones, y por eso es muy importante que nosotros podamos lograr hacer estos programas de vigilancia epidemiológica activa que ya hemos conversado en otras ocasiones. En el caso de la región de Los Ríos, nosotros lo tenemos listo, pero todavía nos falta bajar los recursos. Tenemos una presentación en el Consejo Regional para poder obtener estos recursos la próxima semana. Esto es algo que hemos estado trabajando hace muchos meses ya, junto con la Seremi de Salud. Y también hay otras regiones como los lagos, que también están dentro, en este caso, de mi macrozona, que también están empezando a prepararse para poder implementarlo. Margarita también me comentó que en Antofagasta también eventualmente también va a ser necesario. Pero más allá de los esfuerzos que nosotros hagamos acá a nivel regional, necesitamos, ojalá que también el Consejo pueda manifestarlo al Ministerio a nivel central, de manera que podamos recibir más apoyo y que no dependamos necesariamente o únicamente, ¿cierto?, de estas aprobaciones de presupuesto, porque efectivamente esto es una metodología que ya está aprobada. En el caso particular del que yo menciono es en pooling, como hemos hablado antes, y además en saliva, y en el fondo
debiese ser algo que se haga en todo el país, en muchas, digamos, en donde la tasa de prevalencia no sea muy alta, sabemos cuáles son las condiciones, justamente por lo que mencionaban antes, sectores súper vulnerables como los LEAM, por ejemplo. O sea, si a nosotros digamos, ocurren contagios en los LEAM, las personas que están ahí adentro, o sea, son un grupo de riesgo altísimo. Y ese grupo de riesgo también va a terminar, ¿cierto?, colapsando, entre comillas, aunque sea horrible decirlo, el sistema que en regiones es mucho más precario. En regiones estamos recibiendo además pacientes de diferentes regiones, también de la región metropolitana, y entonces estamos como en un equilibrio súper inestable, eventualmente, ¿sí? O sea que en el fondo estamos muy bien, pero puede ocurrir ciertas trayectorias que cambian completamente la situación. Y por eso necesitamos que se hable de regiones, y agradezco de vuelta, senadora, que nos haya invitado a esta sesión, o sea, digamos, a participar acá. Necesitamos, por favor, el consejo a los senadores que hablen del tema regional, porque nuestra situación puede cambiar muy rápidamente, para mal. Gracias. Muchas gracias, Olga. Y Jorge me había pedido la palabra, Jorge Galleguillos. No sé si estás escuchando, Jorge. Sí, perfecto. Ahí te vemos. Sí, bueno, muchas gracias, senadora. Más que nada quería hablar de la experiencia, por lo menos como regiones, en el fondo de haber escuchado todo lo que se informó. Nosotros acá como región de Tarapacá presentamos 2 proyectos a través de FNR, uno para tener los insumos para la toma PCR, y el segundo fue por los elementos personales. El primero buscaba tener la capacidad de ir más allá de lo meramente formal y ir a la pesquisa, y eso nos favoreció bastante, y eso fue transferido, se lo comento para otras regiones que no lo han hecho, fue transferido, se agregó al presupuesto del Servicio de Salud, y fue una cantidad no menor, fueron casi 2.500 millones de pesos. El primero buscaba que poder tener la capacidad de testear en toda la región y ir mucho más allá de lo meramente formal, y además que no significara un costo, especialmente cuando uno va a la búsqueda, porque eso... Y el segundo, los elementos personales, era para ir a apoyo especialmente a las poblaciones vulnerables, y por ejemplo aquí cuando estamos hablando de casos de los LEAM, etcétera, nosotros le proveemos los elementos personales para tratar de disminuir la tasa de contagio. Y en ese mismo sentido también presentamos, porque los fondos regionales tienen una glosa presupuestaria bien específica, dice para compra de insumos y fármacos. Entonces ambos caían en esa glosa presupuestaria. Lo segundo es que también presentamos un proyecto como lista de espera, que ya está en este minuto en espera para tomar conocimiento de la Contraloría, y se llama lista de espera porque cuando uno tiene una demanda mayor que la oferta, se genera lista de espera para toma de PCR. Y eso lo que está financiando es equipos móviles que van a tomar PCR. Y esos equipos móviles lo que están haciendo, por ejemplo, y como muy bien escuchaba el caso del Hogar de Cristo, el servicio cuando uno tiene algo que es institucional, va más allá de la comuna. Entonces nosotros, por ejemplo, ya hemos testeado 3 veces a todos los LEAM. Al Hogar de Cristo lo hemos testeado como servicio de salud, que va más allá, entonces vamos cruzando comuna por comuna, objeto de poder tener esta trazabilidad y evitar que se produzcan los contagios. Yo sé que puede existir, y puede ser en el fondo el problema de que puede existir un falso negativo, dado que puede estar en este periodo de incubación, pero sí nos ha permitido pesquisar y trazar y sacar a esa persona antes de, especialmente la gente que es móvil, que son los que trabajan en ese lugar. Entonces, en ese sentido, y además que hay que clarificar algo, como muy bien se dijo, en este minuto la demanda por toma PCR ha disminuido a nivel nacional. Y esa demanda uno lo puede contrastar con esta capacidad. Si nosotros, por ejemplo, hoy día en Punto Prensa apareció que se hicieron 10.000 PCR, cuando la capacidad son 20.000. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, a nosotros los fines de semana nos cae. Este fin de semana largo es un desastre, porque podemos quedar sin tener PCR para procesar, producto que la demanda viene cayendo. Entonces lo que uno puede hacer, forzar el sistema para que el jueves, viernes tenga una mayor cantidad y tengamos los laboratorios funcionando a máxima producción. Y eso hay que recordar que los laboratorios de las universidades dependen de los directores de servicios de salud, entonces uno puede manejar la demanda. O sea, eso lo digo solamente, como estaba hablando Olga, nosotros, por ejemplo, en regiones lo hemos ido logrando hacer, y lo hicimos a través de los fondos regionales, y también generamos equipos de terreno, que ¿cómo se llama? El fondo concurren, y todo lo que es institucional lo estamos viendo nosotros, y ahora estamos cooperando al CEREMI con la toma en el agro, con un muestreo, etcétera, pero nos ha permitido ir en la búsqueda y bueno, y también con la aplicación que lo pueden hacer en tiempo real. Eso nomás era ahora, era para comentar. Gracias. Y me faltó agregar una sola cosa. Instruimos a todas las Fuerzas Armadas
2 personas por cada una de las Fuerzas Armadas, y en el caso, ejemplo, de las cárceles, nosotros también le instruimos a la gente que trabaja en la gendarmería. Ellos se toman la PCR, nos detecta el sistema y nosotros le traemos y le procesamos la PCR. Entonces, de esa forma no está limitado que vaya al servicio de salud, porque ellos tienen personal médico. Entonces, nosotros le habilitamos a todos y todos tienen la capacidad de ingresar la información y además tomarse PCR, y como les está pagado por los fondos regionales, no es un tema del costo. Ellos solamente sacan la PCR, yo sé que la sacan, y nosotros tenemos que darle la respuesta ojalá en 24 horas. Pero ellos mismos se están testeando, sobre todo la gente, por ejemplo, la PDI, Carabinero, que está en terreno, ellos mismos se toman las PCR con su equipo médico, y la gente de Gendarmería, después de haber tenido los brotes, ahora ellos mismos se están testeando, porque acá en el norte tuvo un brote bastante grande, y ellos son los que de alguna forma contribuyen para no saturar la red, ni pedirle a la comuna que lo haga, ni tampoco el servicio de salud. Teniendo personal médico se califica para que tomen la PCR. Eso no más, senador. Gracias. Muchas gracias, Jorge, y felicitaciones nuevamente por la capacidad de resolver problemas. Yo creo que eso es bien destacado, así como la experiencia que nos contaba la semana pasada para el seguimiento de trazabilidad. No tengo más palabras pedidas. No sé si Pablo, María Teresa quieren agregar algo a propósito de Argentina. Marcela, sí. Sí. Yo trabajo en la Universidad Católica en el Laboratorio de Biología, y quiero reforzar este tema del muestreo activo, que no puede descender en este minuto. Es muy importante que estemos, ojalá, cumpliendo número de exámenes en todas las localizaciones geográficas con el objeto de identificar los positivos. Y creo que esto que está haciendo Jorge Galleguillo en el norte es excelente y podrá establecerse un poco en forma más extendida. Implementar una vigilancia activa, como se hace, por ejemplo, con influenza. Los laboratorios o los consultorios tienen cuotas de entregar muestras semanales para que nosotros pesquisemos influenza, por ejemplo. Entonces yo creo que en este minuto no hay que bajar la guardia. Estamos en un momento súper crítico en que tenemos que conocer dónde están los infectados. Así que yo creo que hay que reforzar ese punto, porque además hay destrezas y hay capacidades en este minuto que ya están ganadas. Entonces nos vamos a sentir que ya no tenemos que hacer tantos exámenes. Hay 83 laboratorios funcionando y ya están, digamos, en el engranaje establecido. Entonces hay que aprovechar todas esas competencias. Absolutamente. Gracias, Marcela. Yo no sé si Pablo, María Teresa querían agregar algo más pensando en la reunión de mañana. María Teresa. Que yo le decía que voy a aprobar por unanimidad que se vaya al ISP. Yo creo que tenemos unanimidad de todo. A propósito del planteamiento que hizo el senador. María Teresa. No, muchas gracias, senadora. No, lo que realmente quería insistir en la posibilidad de ver con Argentina la existencia de plantas, ¿ya? De plantas de producción de vacunas. Yo sé que habían funcionando hasta hace 3 o 4 años atrás, y por lo tanto, porque quedamos muy a la deriva, o sea, en el fondo, ni monoclonales, ni vacunas, nada, digamos, que en realidad podamos actuar en forma oportuna y rápida frente a amenazas en la salud pública en Chile. Entonces, por lo tanto, pueden ser amenazas de salud pública para quizás la región del sur, digamos, de la región, y por lo tanto yo creo que lo importante en todo esto es poder aunar esfuerzos, porque las plantas sabemos que son extraordinariamente caras, un alto costo, pero sin embargo si aunamos esfuerzos, esto puede significar una ganancia muy importante para la zona sur de esta región. Gracias, senadora. Gracias, María Teresa. Pablo. Sí, yo creo que comentaría el hecho de que hay algunas personas que, a las que hemos oído en algunos foros, que tienen cierto escepticismo en las estrategias que se han desarrollado, especialmente el rastreo, trazabilidad, aislamiento, como para su utilización en este momento, o el testeo más masivo. Y yo creo que no hay que entregarse, esto va a estar, tenemos que proyectarnos, aquí esto va a estar con nosotros por lo menos 2 o 3 años,
o puede ser incluso más si se transforma en estacional. Y va a ser muy importante que tengamos una muy buena capacidad de testeo, incluso con pruebas nuevas, virológicas, como las que ha estado estudiando Marcela Ferrés precisamente, pruebas de antígeno, y la capacidad ágil y robusta de trazabilidad y aislamiento. Así que en el fondo no entregarse a que esto, de que estamos tarde, sino que siempre va a ser un buen momento para estar muy bien preparados para cada vez que reaparezca el virus en algún lugar, tener las herramientas para controlarlo. Margarita, ¿quería complementar algo? Sí, quería complementar lo que decía María Teresa, que precisamente Argentina cuenta con una planta de manufactura de vacunas que se llama Fill and Finish. Eso quiere decir, lo que pasa es que las plantas de manufacturas cuentan con dos secciones que se pueden construir de forma independiente. Una sección en la cual se produce la vacuna desde cero, que se llama, la planta de manufactura del agente activo farmacéutico. Eso se llama API. Y también está la otra parte de esta planta de manufactura, que sería la Fill and Finish. Argentina tiene una planta muy grande para 35 millones de dosis anuales, que se llama Synergium Biotech. Y le costó al gobierno de Argentina, bajo el gobierno de la presidenta... De Cristina. Fernández. Exacto, Fernández, 80 millones de dólares. Y de todas maneras, y también hay otras plantas, por ejemplo, Fundación Casará, que también están haciendo vacunas contra la rabia, con también la parte API, que es la previa. Entonces, nosotros también hemos hecho algunas cotizaciones de las plantas, y para 25 millones de dosis, aproximadamente estaría costando como casi 30 millones de dólares, que podría cubrir las necesidades de una vacuna, por ejemplo, una futura vacuna para el SARS coronavirus 2. Y la parte del API, porque se pueden construir, se puede tener al menos, el país puede tener al menos una planta Fill and Finish, en el cual se compra, el insumo activo, la vacuna granel, por decirlo de alguna forma, y luego se envasa y se etiqueta y se distribuye. Ese es el Fill and Finish. Y el API, que es, generar todo el proceso de la producción de la vacuna, se estima alrededor de 42 millones de dólares para 25 dosis. Esa es la información que quería complementar. Está muy preparada Margarita, así que se agradecen los datos. El senador Girardi me pidió la palabra para ir cerrando ya nuestra reunión. Sí, mira, yo pienso que hay desafíos estratégicos que Chile tiene que asumir y que son desafíos de Estado a partir de la vulnerabilidad que va a tener el planeta en todos estos aspectos. Entonces, así como nosotros le hemos planteado al presidente que no se puede renunciar, por ejemplo, a tener satélites propios, y que no se pueden externalizar las soberanías, porque los datos son el oro del futuro, y uno puede entregarle tu soberanía a otros y a otras. Yo creo que parte de la soberanía de la geopolítica del siglo XXI, en parte va a ser la capacidad estratégica de tener respuestas propias frente a circunstancias como esta. Entonces, yo creo que nosotros debiéramos plantear formalmente como comisiones del futuro y de salud que dentro de los 12.000 millones de dólares que se están planteando para enfrentar las pandemias, que es un proyecto de mediano y largo plazo, quiero recordar que esto no es solo para este año,
esté considerado lo que ha planteado Margarita. Es decir, nosotros tenemos no solamente que tener planta, tenemos que tener una capacidad intelectual de capital humano asociado a tener planta. Y que eso debería ser una prioridad nacional, como pueden haber otras. Pero creo que, o si no, nos vamos a encontrar en un nivel de dependencia y vulnerabilidad absoluta. Y esto ya es parte de la geopolítica como va a ser el mundo que viene, ¿verdad? De hecho, ya Estados Unidos, y lo va a hacer cualquier potencia, lo va a hacer China, si lo tiene que hacer, van a monopolizar totalmente, primero para ellos y después para el resto. Pero cuidado, no sabemos si el día de mañana puede venir una pandemia que todavía no solamente tenga la transmisibilidad esta, pero tenga una mayor letalidad. Y entonces, el no tener resguardo, hay que entender lo que yo entiendo la política militar disuasiva y entiendo que Chile tiene que, bueno, pero creo que esto apunta a la misma lógica, o sea, apunta a tener capacidad de defensa, que es la nueva defensa, así como nosotros hemos dicho que tenemos que tener una ciberdefensa, porque la guerra del futuro no van a ser con seres humanos, los seres humanos van a ser inútiles económicamente, lamentablemente, vamos a ser reemplazados por algoritmos. Incluso hombres y mujeres vamos a ser reemplazados por robots en la vida no solo laboral, sexual, intelectual, es el mundo que viene, o puede ser el mundo que viene, pero aquí nosotros tenemos que desarrollar ciertas capacidades para estar en el siglo XXI. Entonces yo propongo que este tema, y le pediría a Margarita que nos mande, por favor, a la comisión las propuestas que ustedes han estudiado para poder nosotros mirarlas también. ¿Me parece? Y le pido a Fernando que nos las reenvíe a todos los senadores. Y además de eso hay que asociarse con Argentina, pero uno se asocia de tener capacidades propias, porque el asociarse sin capacidades propias es la dependencia, y nos pasó con el gas una vez. Entonces, yo me asocio con otro, pero a partir de que también tengo capacidades equivalentes para fortalecer esas capacidades, no para hacernos más dependientes. Yo creo que esto es un tema central que lo compartimos todos, pero tratemos de avanzar en esa dirección. Eso, Jimena. Comparto eso absolutamente, así que ahí le vamos a pedir a Margarita que nos entregue los antecedentes, pero también te vamos a seguir pidiendo apoyo para afinar y elaborar con mayor detalle la propuesta. Si no hay más intervenciones, senadora. Si no hay más intervenciones, ¿les parece que quedemos para la próxima sesión? Y ahí le voy a pedir ayuda a Álvaro para trabajar el tema con las mutuales y dar esa mirada. Yo creo que es súper oportuno desde esta comisión. Y dejar los invitados al Consejo Asesor ahí, los que nos puedan acompañar mañana. Caterina tenía que tomar exámenes ahora a esta hora, pero vamos a conversar un ratito más tarde, y que es la que por lo menos está comprometida esto mañana de 3 a 5 de la tarde. Yo voy a estar, Carolina, y te recuerdo que fue un gran amigo nuestro porque fue embajador de Argentina en Chile. Pues. Un gran amigo, así que tenemos mucho que compartir con él. Oye, una anécdota de Ginés, una anécdota, nos invitaba a almorzar a las 2 de la tarde, éramos él y yo, llegaba, había una parrillada como para 20, y como a las 8 de la noche recién me podía escapar escapar, literalmente, así que bueno, ese es el personaje. Muchas gracias. Muchas gracias, cuídense. Tengan un buen día. Gracias, senadora. Hasta luego. La grabación se ha detenido.